¿Te has preguntado alguna vez qué historia se esconde detrás del nombre Carmen? ¿Qué misterios revela? ¿Qué emociones despierta y cómo puede influir en la vida de quien lo lleva? En este video descubrirás todo lo relacionado con el nombre Carmen, su origen, sus significados ocultos, su profunda carga espiritual, las características personales más destacadas, su presencia en distintas culturas, la relación con la Virgen del Carmen y mucho más. Acompáñanos en este fascinante viaje al alma de un nombre lleno de historia, fuerza y belleza. Origen y significados del nombre Carmen. El nombre Carmen es de origen dual, lo que lo hace aún más especial. Tiene raíces tanto en el idioma hebreo como en el latín. Desde el hebreo, proviene de Carmel, que se traduce como el jardín de Dios. Esta es una imagen profundamente simbólica. Un jardín representa la vida, la fertilidad, la belleza, la armonía, y si es el jardín de Dios, entonces sugiere protección divina, crecimiento espiritual y una conexión sagrada con la naturaleza. Desde el latín, Carmen significa canto o música. Esto hace alusión al arte, la creatividad, la expresión emocional y la capacidad de tocar el corazón de los demás. Carmen, entonces, puede ser vista como una persona armoniosa, melodiosa en su forma de vivir, hablar y sentir. Estos dos significados no se excluyen, sino que se complementan. Una mujer llamada Carmen puede ser al mismo tiempo un jardín espiritual y una melodía para el alma, una mezcla perfecta de paz y pasión. Significado espiritual y simbólico. El nombre Carmen, especialmente con su raíz hebrea Carmel, tiene un profundo valor espiritual. El Monte Carmelo, ubicado en Israel, es mencionado en la Biblia como un lugar sagrado. Fue ahí donde el profeta Elías vivió y donde los carmelitas, una orden religiosa católica, encontraron su origen. Por esta razón, Carmen es un nombre ligado a la fe, al servicio, al sacrificio por los demás y a la espiritualidad profunda. El jardín de Dios no es solo un espacio físico, sino una metáfora del alma. Una mujer llamada Carmen es vista como alguien que puede florecer internamente, que cultiva virtudes, que cuida de los demás como quien cuida flores. Suele ser vista como alguien que transmite calma, fe y esperanza a quienes la rodean. En su aspecto musical, simboliza la capacidad de conectar con los demás a través de la emoción. Una Carmen puede ser una artista, una mujer que da consuelo con palabras, gestos, miradas. Alguien que lleva belleza donde hay caos, y armonía donde hay confusión. Características de personalidad del nombre Carmen. Las mujeres que llevan este nombre suelen destacar por su equilibrio emocional y su capacidad de liderazgo. Carmen es independiente, trabajadora, pero no por eso fría o distante. Al contrario, es una mujer cálida, familiar y confiable. Es muy común encontrar a Carmen en cargos de responsabilidad, ya que es organizada, disciplinada y capaz de tomar decisiones difíciles sin perder su compasión. Valora mucho la estabilidad, especialmente en lo financiero, y sabe cómo administrar sus recursos para lograr sus metas sin perder su esencia humilde. Le gusta disfrutar de las cosas buenas de la vida, pero jamás pierde el sentido de lo que realmente importa, la familia, la salud, la amistad verdadera. En sus relaciones personales es intensa. Puede parecer reservada al principio, pero cuando entrega su confianza, lo hace por completo. Tiene un lado romántico que solo muestra a quien realmente lo merece. No se conforma con relaciones vacías, necesita una conexión emocional y espiritual para entregarse plenamente. Es apasionada, espontánea, divertida, pero también reflexiva y profunda. Una Carmen sabe escuchar y dar consejos sabios. Por eso, es común que amigos y familiares recurran a ella en busca de orientación. Aspecto emocional y vulnerabilidad. Su gran corazón también puede ser su punto débil. Carmen es tan leal y entregada, que si es traicionada, puede caer en un dolor profundo. Sin embargo, con el tiempo aprende a poner límites y protegerse emocionalmente. Tiene una fortaleza interna que la impulsa a levantarse una y otra vez, sin perder su esencia amable. Es una guerrera silenciosa, que lucha por su bienestar y el de sus seres queridos con fe y determinación. El nombre Carmen en diferentes idiomas y culturas. El nombre Carmen ha trascendido fronteras y se ha adaptado a distintos idiomas y tradiciones. En inglés, Carmen. En italiano, Carmine, aunque a veces se utiliza también Carmen para mujeres. En catalán, Carme. En euskera,
Carmen o Carmele, en gallego, Carme, en francés, Carmen, en alemán, Carmen, en ruso, Capme, transliterado como Carmen, en árabe, Carmin. Esto demuestra su versatilidad y aceptación a nivel mundial. Es un nombre que suena bien en todos los idiomas, que no pasa de moda y que sigue siendo uno de los favoritos tanto por su sonoridad como por su simbología. Santoral y onomástica de Carmen. El 16 de julio es un día muy especial para todas las mujeres llamadas Carmen. Es el Día de la Virgen del Carmen, una de las advocaciones marianas más veneradas dentro del cristianismo, sobre todo en países como España, México, Colombia, Perú, Chile y Venezuela. La historia de la Virgen del Carmen nace en el Monte Carmelo, cuando los ermitaños que vivían allí comenzaron a venerar a María como su protectora. Más adelante, se cuenta que la Virgen se apareció prometiendo su protección a quienes llevaran el escapulario. Desde entonces, el escapulario del Carmen es un símbolo de salvación, fe y devoción. Llevarlo cerca del corazón es una promesa de amor y compromiso con la Virgen. La Virgen del Carmen también es considerada patrona de los marineros y pescadores, por lo que en muchas ciudades costeras se realizan procesiones en el mar en su honor. Se le atribuyen numerosos milagros y favores, especialmente relacionados con la protección en momentos de peligro. Famosas que llevan el nombre Carmen. Muchas mujeres con el nombre Carmen han dejado huella en el mundo del arte, la literatura, la política y la historia. Algunas de ellas son Carmen Amaya, famosa bailaora de flamenco española; Carmen Miranda, cantante y actriz brasileña; Carmen Maura, actriz icónica del cine español; Carmen Aristegui, reconocida periodista mexicana; Carmen Laforet, escritora española, autora de Nada; Carmen Kass, modelo estonia de fama internacional. Todas ellas reflejan el poder, la gracia y la fuerza del nombre Carmen en distintas áreas del desarrollo humano. Curiosidades del nombre Carmen. Popularidad. Durante décadas, ha sido uno de los nombres más registrados en los países hispanos. Literatura y ópera. Carmen también es el nombre de la famosa ópera de Georges Bizet, inspirada en la novela de Prosper Mérimée, en la que la protagonista es una mujer apasionada y desafiante. Numerología. El número asociado al nombre Carmen es el 7, número espiritual por excelencia, vinculado a la introspección, la sabiduría y la conexión divina. Color simbólico, el rosa intenso o el rojo vino, colores que simbolizan la pasión, el amor, la fuerza femenina y la espiritualidad. El nombre Carmen no es solo una elección estética o tradicional. Es un reflejo de profundidad, armonía, fe y belleza. Representa a una mujer que combina la dulzura del canto con la serenidad de un jardín sagrado. Una mujer que sabe amar, luchar, proteger, crear y creer. Si llevas este nombre, si lo estás considerando para tu hija o si simplemente querías conocer más sobre su historia. Esperamos que este video haya tocado tu corazón y te haya permitido descubrir el verdadero significado detrás de cada letra, cada sonido y cada emoción que el nombre Carmen evoca. ¿Te gustó este contenido? Dale like, comparte y suscríbete para conocer el significado profundo de otros nombres y descubrir el universo espiritual detrás de cada palabra que nos define.